Génesis capítulo 37. Versículo 1 al versículo 20 vamos a estar leyendo. Cuando esté conmigo, denme un fuerte amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilca, con los hijos de Silpa, mujeres de sus padres, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme las respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. El camino del llamado. La gente del reino aprende a soñar según el llamado, no fuera del llamado, sino desde el llamado. José estaba soñando desde el llamado, aunque él no conocía en totalidad todo lo que Dios haría con él. Los sueños que él tenía no eran, como decimos por ahí, sueños carauteros, ¿no? No fueron producto de una noche que comió de más. No, eran sueños que venían de Dios. Eran sueños que Dios le estaba colocando en su corazón para que él proyectara su vida desde el llamado. ¿Cuál era el llamado que había sobre él? ¿Cuál era el llamado que había sobre toda su línea generacional? Pues lo que el Señor le había hablado a Abraham en Génesis 12. Génesis 12, versículo 1 al 4, el Señor le lanza una palabra a Abraham y le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra.
Por tanto, había una palabra que comenzaría con él y continuaría por sus generaciones. Él era parte de ese llamado y él estaba soñando según el llamado. Dios también le dijo a Abraham en Génesis 17:6: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Él estaba soñando como un rey. Él estaba soñando según el llamado. Eso no es malo. Creo que una de nuestras grandezas es aprender a visionar, visualizar y soñar según el llamado. Yo tengo que aprender a soñar desde lo que Dios habla acerca de mí en la palabra, de lo que habla de cada uno de nosotros, desde la gran comisión que Dios nos ha dado, cuando nos dijo: toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced por discípulos a las naciones. Dios quiere que soñemos según el llamado, que nos veamos siendo soluciones para las naciones, discipulando naciones. Fuera de Cristo, no, en Cristo, porque en Él tenemos la autoridad para hacer eso. Así quiere Él que soñemos desde el llamado, no fuera del llamado. Soñar desde el llamado nunca va a ser fácil. A José no le fue fácil aprender a soñar desde el llamado. Y no me refiero a este José, sino a José al que le tocó asumir la paternidad con Cristo. Soñar desde el llamado fue muy difícil para él, al enterarse que la mujer que amaba estaba embarazada nada más y nada menos que del Salvador. Y 1000 ideas se le atravesaron por su mente. Tuvo que luchar aún con su propia familia, ser desheredados por causa de soñar con el llamado. Pero lo que él hizo fue lo correcto y fue lo que terminó trayendo una gran paz, abundancia y a un sentido de vida a él y a nosotros, porque por medio de sus buenas acciones nuestro Mesías llegó, murió en la cruz y hemos sido redimidos por su sangre. Aprender a soñar según el llamado y no fuera del llamado. Eso es muy importante. Usted y yo tenemos que aprender a planificar desde el llamado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a visionarse desde el llamado, a soñar con el llamado, a construir un futuro con el llamado. Ahí es que tenemos que poner a trabajar nuestros sueños. El llamado no responde a tus sueños tienen que responder al llamado. Y eso es clave entenderlo. Ahora, cuando tú eres un soñador, según el llamado, debes discernir a quién le cuentas tus sueños, porque a no todo el mundo le van a caer bien tus sueños. José se nota que era muy inocente o muy bocón, pero cual sean las razones, ya la primera vez que se lo contó a su hermano y le respondieron como le respondieron, lo mejor que podía hacerse fue callarse. Pero no, él volvió a contárselo y ahora su padre medita en el sueño. Su hermano ya se llenaron de envidia hacia él. Porque hay que entender esto, no todo el que te rodea, te abraza y aún te aplaude, necesariamente te entenderá en lo que Dios te está poniendo a soñar según el llamado. Sus hermanos se llenaron de envidia. Sus padres meditaron en esto, pero sus hermanos se llenaron de envidia. Y esto es importante entenderlo. Hay gente que te odiará por causa de tu llamado y lo que el Señor está haciendo en tu vida. Dice que conspiraron para matarlo y dijo: y veremos qué serán de sus sueños. Hay gente que te va a odiar por causa de aprender a soñar con el llamado. Por eso usted y yo debemos saber a quién le contamos los sueños, porque no vamos a añadirnos más carga al camino, porque el camino ya tiene sus cargas. Vivir tiene sus cargas. Y no saber a quién cuentas lo que Dios te está revelando es añadirte nuevas cargas. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque hay gente que le da rabia que usted y yo, desde el llamado, soñemos con una mejor Venezuela. Creamos que todo lo que Dios nos profetizó sobre Venezuela, que es corona de naciones, se va a manifestar en todo el sentido de la palabra. Y que estos tiempos difíciles pasarán, pero su palabra se cumplirá. Porque cielo y tierra pasará, pero ni una tilde de su palabra dejará de cumplirse.
Pero hay gente que eso no le alegra. Usted le cuenta y le habla a otros, no, Dios va a cambiar las cosas, y te miran con rabia y te dicen, no, estos evangélicos locos. Y le da bronca, no lo asimila, le da molestia porque te siente que eres un positivista. Y no, usted no es un positivista, usted es alguien de fe. Y por la fe usted está creyendo, y por la fe está trabajando, y por la fe lo que no se ve con los ojos naturales lo está viendo con los ojos espirituales. Y hay gente que le da rabia que usted sueñe con su familia, que usted sueñe en la restauración de su casa, que usted visualice, porque Dios te mostró que Dios es un Dios de familia, que así como restauró tu vida, no solo quiere restaurar tu vida, sino la de toda tu casa. Que tú llegaste al reino por causa de que tu familia después a través de ti también llega al reino de Dios. Y hay gente que le molesta que usted sueñe con eso, que usted sueñe con su familia convertida, con su familia construyendo desde la palabra. Le da rabia que sueñes con finanzas, le da rabia que creas que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él es el que te da el poder para hacer la finanza. No entiendes por qué diezmas, no entiendes por qué ofrenda, no entiendes por qué pactas, no entiendes por qué trabajas con excelencia diciendo que tu pagador no es el hombre, tu pagador es Dios, y que cuando trabajas no le trabajas para el hombre, trabajas para Dios. Y aunque tengas un jefe que pueda parecer el hijo perdido de Chucky, usted no le trabaja a él, usted le trabaja a Cristo. Entonces usted hace las cosas con excelencia, trabaja con excelencia, vive con excelencia. Y hay gente que a eso le molesta que tú vivas con excelencia en una nación que pareciera que nos estamos acostumbrando a ser mediocres. Y les molesta tu posición ante la vida. Hay gente que le da rabia saber que el Señor te hará crecer y prosperar en Venezuela. Le molesta que usted crea eso. Y aún le molesta ver cómo Dios te está respondiendo. Por favor, no quiero que veas a tu alrededor y veas diablos en todos lados. No, pero usted tiene que aprender a discernir que hay gente que está celebrando lo que Dios está trayendo, y hay otros que se están mordiendo los labios mientras Dios lo está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo con él? Ay, sí, desgraciado. Debe ser que está enchufado. Y no entiende que es la gracia y el bien de Dios que está sobre tu vida, que tienes luchas igual que Él, que tienes batallas igual que Él, pero tú has decidido no postrarte ante las luchas, sino postrarte ante el Dios de gloria, el Todopoderoso, el Rey de tu vida, el que maneja tu agenda. Gloria a Dios. Ahora, esto es importante entenderlo porque es normal encontrar detractores de tus sueños en el llamado. Jesús era el Hijo de Dios y los tuvo. Al Señor nos dice en Mateo 11, versículo 18 al 19, la gente lo rodeaba y hablaba de él. Entonces Jesús vino y dijo, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen que demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecadores. Dijo, ¿quién los entiende? Si no como, porque no como, y si como, porque como mucho. Si no bebo, porque soy religioso, y si bebo, porque soy borracho. La gente que no vive por su llamado nunca te entenderá. La gente que no vive por el llamado eterno jamás te entenderá. Así que no pierdas tu tiempo dándole explicaciones a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la clave en esto? Lo primero que usted tiene que entender en esto que le estoy hablando es que debes vencer la estrechez en tu llamado. Tienes que vencer la estrechez. Los hermanos agarraron a José, le quitaron la túnica de colores y lo echaron en una cisterna. ¿Cisterna qué representa? La cisterna es un lugar estrecho. La cisterna representa escasez. La cisterna representa miseria. La cisterna representa pobreza. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Mantenerte estrecho. ¿Cómo opera el enemigo en contra de tu llamado? De dos maneras. Uno, utilizando gente que te querrá estrecha. Gente que te querrá ver estrecho, que vivas en estrechez. Esta gente que solo está apostando a tu fracaso. Fueron los hermanos. ¿Qué dijeron los hermanos? Echémosle en una cisterna y veamos qué será de su sueño. Porque si está en una cisterna estrecha, vamos a ver cómo va a ser posible que él logre esos sueños. Y el enemigo utilizará gente para hacerte desistir de lo que el Señor ha hablado para tu vida. Lo que quiero decirte es que el enemigo va a buscar atacarte con pensamientos de estrechez.
Puede haber gente que opine 1.000.000 de cosas, pero mientras usted no sea estrecho por dentro, sino que sea amplio, expansivo, por causa de la vida del Espíritu Santo, guiándolo en cada paso, pueden decir lo que quiera, pero usted va a terminar consumando lo que Dios habló para su vida. Entonces, estas son las claves. Sí, Señor. Sí, Señor. Antes de echarlo en la cisterna, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los hermanos? Le arrebataron la túnica. La túnica que representa la palabra. La túnica era de multicolores. La túnica representaba la palabra que estaba sobre José, la cual su padre con una túnica se la quiso hacer recordar. ¿Qué le quitaron los hermanos? La túnica. ¿Ves? ¿Qué busca el enemigo? Arrebatarte la palabra. Porque si el enemigo te roba la palabra, te roba tu cosecha. Si te roba la palabra, te roba tu futuro. Esto lo hemos hablado varias veces. El enemigo no viene por tu cosecha, el enemigo siempre viene por la semilla. La parábola de la semilla, la que cayó junto al camino. Dice que bajaron aves y las tomaron. ¿Se da cuenta por qué viene? Por la semilla. La semilla, si te roba la semilla, te roba tu futuro. El enemigo no quiere a tu esposa, no quiere a tu esposo. No, ¿quién se va a calar al gordo ese que usted tiene en casa? ¿Quién se va a calar a esa mujer? Gloria a Dios, es tu asignación. La cuestión es que el enemigo no quiere ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Él quiere la palabra. Porque si te roba la palabra, él sabe que va a arruinar tus hijos, va a arruinar tu matrimonio, va a arruinar el futuro. El enemigo siempre viene por la palabra. Porque si te roba la palabra, te va a tener estrecho en la mente. Sígame la idea en esto. El enemigo sabe que si te roba la palabra, te habrá ganado la batalla. El primer enfrentamiento que tuvo David y Goliat no fue de armas. El primer enfrentamiento fue de palabras. ¿Cómo se acercó David? Cuando lo vio Goliat, le dijo: ¿y quién es este perro que me traen para que pelee conmigo? ¿Ves? Con palabras lo quiso atacar. Pero ¿qué le dijo David? Yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que respalda a Israel, y en su nombre te voy a hacer pedazos. Pero lo primero fue una guerra de palabras. Si David no ganaba la guerra de palabras, no ganaba el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que busca siempre el enemigo? Robarte la palabra. Digan conmigo, la palabra. Salmo 107, versículo 20 dice: y envió su palabra, y la palabra los sanó, y la palabra los libró de la ruina. No te va a librar un contacto de la ruina. No te va a librar, no te va a sanar el buen cariño de un amigo. No, te va a sanar la palabra, y te va a librar de la ruina la palabra. Si usted tiene la palabra, usted va a avanzar en la vida. Si tenemos la palabra, vamos a llegar lejos. Si tenemos la palabra, usted y yo vamos a seguir creciendo, sin importar los tiempos que podamos estar viviendo. Que nada ni nadie te robe la palabra. Abrácese usted mismo y diga: el enemigo no me va a robar la palabra. Todo lo que usted y yo tenemos en este lugar, lo que hemos logrado construir a nivel nacional y a nivel global, ha sido porque nuestro apóstol un día, él se embarazó de la palabra. Houston, Estados Unidos, estando en una conferencia, él dice que ahí Dios lo golpeó escuchando hombres de Dios, y Dios le dijo: quiero que me deje de ser un latino con mentalidad de miserable, y quiero que lleves esta palabra en tu corazón. Y esa palabra nos ha dado cosecha y nos ha permitido ser bendición como CCN para millones en Venezuela y millones en el continente, y lo seguiremos siendo, porque lo que nos sostiene es la palabra de nuestro Señor. Y tú eres hijo de esta visión, y la palabra te va a abrir camino, y la palabra te va a traer abundancia, y la palabra va a sanar tu matrimonio, y la palabra va a sanar tus hijos, y la palabra te va a sanar de esa enfermedad, y la palabra te va a levantar, y la palabra te va a librar de esos trabajos de hechicería, esos trabajos de brujería, esos trabajos que han querido lanzar sobre tu vida. Es la palabra lo que nos va a dar la victoria. Siempre es la palabra, siempre es la palabra. La palabra es más eficaz que una espada de doble filo, cortando y llegando a lo más profundo del corazón. La palabra. Denle un aplauso al Rey de Gloria, es su palabra. Ahora, lo segundo que tienes que entender es que camino a tu llamado, el Señor a usted y a mí nos va a entrenar. Dios te está entrenando. Dios a usted y a mí nos está entrenando. Romanos 8:28 dice que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Usted está caminando en el propósito? ¿Usted es un hijo de Dios?
Usted está moldeando su vida según la palabra, pero ha tenido momentos adversos. Pues la Biblia dice que todas esas cosas te ayudan a bien, porque Dios se está entrenando en medio de esas adversidades. Dios está entrenando a su llamado. Dios está entrenando a José. Lo saca de la cisterna, lo llevan a casa de Potifar. Y ahí, casa de Potifar, para mí es su lugar de entrenamiento. Digan conmigo, lugar de entrenamiento. Porque Dios entrena a sus escogidos. Lo hemos dicho muchas veces de este lugar. Dios capacita a los que llama. Dios entrena a sus escogidos. Y aunque el enemigo y tus detractores maquinaron el mal, Dios te entrenará para que puedas consumar la obra que Él te ha llamado a que hagas. Entonces, casa de Potifar se volvió el lugar de entrenamiento de José. Y cuando Dios empieza a entrenarte, tú te das cuenta que tienes una gracia única. Empiezas a descubrir que tienes una gracia especial. Porque mire, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él les hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando Dios te empieza a entrenar, tú dices, wow, qué prechochura soy. Empieza a dar cuenta que tienes gracia. La palabra dice, y que José era de hermoso semblante y bella presencia. Y Potifar solo se preocupaba de lo que iba a comer. De más nada, todo lo demás lo hacía José. José decía, wow, estoy ungido. Porque cuando Dios empieza a entrenarte, tú descubres que tienes una gracia única. Una gracia que otros no tienen, que es una gracia que Dios ha depositado en ti. Porque Dios en todos nosotros, en este lugar, depositó una gracia única, algo auténtico, algo que viene solo de su corazón, que te hace especial. Esa es la gracia que usted empieza a descubrir. Y en ese momento, cuando usted se da cuenta de eso, usted también empieza a ver que Dios te permite escalar dentro de tu entrenamiento, escalar posiciones. Él empezó a escalar. Lo que le decía, todo lo que tocaba prosperaba. Estaba en casa de Potifar, le manejaba todos sus negocios, y Potifar solo se preocupaba de lo que pondría en su boca. Lo demás estaba en manos de José. Y Dios está permitiendo lo que él escale posiciones. Diga conmigo, escalar posiciones. Y está bien, porque Dios te está entrenando y Dios te va a dar a degustar pequeñas cuotas de poder, pequeñas cuotas de poder. Casa de Potifar no es tu final, es simplemente pequeñas cuotas de poder. Te está empezando a degustar pequeñas cuotas de poder. ¿Para qué? Para probar tu corazón para lo porvenir. Porque lo que viene va a ser muy grande. Y eso que estás degustando ahí en casa de Potifar son solo pequeñas cuotas de poder en tu entrenamiento para Dios ir trabajando con tu corazón. Pero no te sientas mal. Mira el que tiene al lado, dígale, toda la vida va a trabajar en tu corazón. No se sienta mal. Si usted dice, oye, pareciera que todo el tiempo Dios me está trabajando el corazón, no se sienta mal. Dios trabajó el corazón de Abraham toda la vida. Que no había hecho, que no había creído, y aún así le dijo, bueno, al hijo de la promesa ahorita lo vas a subir y lo vas a sacrificar. ¿Qué si tú me lo diste? Bueno, te quiero probar el corazón. Dios te va a probar el corazón, siempre va a estar trabajando en tu corazón, pero estás en una etapa de entrenamiento y el entrenamiento de Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera, así que va a ir probando tu corazón hacia lo más grande donde te va a colocar. Ahora, acá hay una gran clave y quiero que preste atención a esto, porque en ese escenario con la esposa de Potifar y a la misma vez con José hay una gran clave, porque en ese punto se produjo para mí personalmente un punto de quiebre en la vida de José. Y le voy a explicar por qué un punto de quiebre. Porque hasta este punto José siempre se pudo ver y sentir como una víctima. Como una víctima de lo que le ocurrió con sus hermanos, como una víctima de lo que otros hicieron por él, como él tuvo que luchar por culpa de sus hermanos que no lo entendieron y no lo vieron, como una víctima. Y todo lo que he vivido es a causa de que mis hermanos me lo hicieron. Ese era su lenguaje, era su vocabulario. Y está bien, el Señor me hizo prosperar en casa de Potifar, pero soy un esclavo, soy víctima de mis hermanos. Hay gente que vive toda su vida como una víctima nunca asume control de lo que lo rodea. Y el Señor lo lleva a una situación bien adversa en su entrenamiento, para llevarle un punto de quiebre a José, a que él aprenda a vivir los próximos kilómetros de su vida por lo que le vendría.
por lo que le vendría y por los desafíos que tendría que solucionar más adelante, a vivir por el llamado más que por el odio. O sea, lo que el Señor le quiso tratar de hacer ver a José en ese momento fue: José, ¿te ves como una víctima o te vas a aprender a ver como un socio de mí en esta travesía que tiene como título llamado? Porque es el momento en que tú tienes que decidir. Si te ves como una víctima, te vas a acostar con esa mujer, porque a la final toda la vida has sido una víctima del mal que otros han hecho. Pero si tú te ves como socio de mí y dejas de verte como una víctima, vas a decir: no, yo no soy una víctima de la vida, así que no voy a argumentar este tipo de situaciones. Me voy a aferrar en Dios, porque yo no soy una víctima, yo soy socio del Dios Todopoderoso. Ahí es donde Dios lo está llevando. Sígame la idea en esto. Ese día demostró que él estaba decidido. Diga conmigo: decidido. Él estaba decidido. Yo voy a transitar el camino de mi llamado. Voy a transitarlo. Voy a decidirme. Ese día, ahí en esa situación, él se decidió. Yo estoy decidido. Yo no soy una víctima que Dios me ha apoyado en medio de mis dolores. Yo no soy una víctima que en medio de las malas ideas de otros hacia mí, la misericordia de Dios me ha acompañado. Sí, la misericordia de Dios me ha acompañado, el amor de Dios me ha acompañado, pero yo no soy una víctima, yo soy socio del Dios Todopoderoso. Pero él, ¿dónde lo definió? Ahí en ese momento, entre la mujer con la ropa en la mano y él teniendo la oportunidad y teniendo los argumentos suficientes para hacerlo, él dijo: no, porque hay algo más grande que la casa de Potifar. Casa de Potifar solo es mi entrenamiento. Hay algo más grande que Dios tiene preparado para mi vida. Yo no soy una víctima de ella y por eso no le voy a dar paso a esta corrupción. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer en mí, porque soy socio del Dios Todopoderoso. Y ese día él demostró: estoy decidido por lo mejor. Porque un día debes dejar de vivir por lo que los demás afirman que Dios te dice de ti y empezar a creer lo que Dios dice de ti. Te lo vuelvo a repetir: un día debes dejar de vivir por lo que los demás te afirman que Dios te dice y empezar a creerte lo que Dios te dice. ¿Usted no ve? A veces hay personas que necesitan mucho que le digan, porque Dios te dice, Dios te dice, te acuerdo lo que Dios te afirmó, y todo el tiempo tienen que estar echándole como agüita para que pueda. Pero un día usted tiene que decidirse por lo que Dios te dijo. Estoy decidido a vivir por esa palabra. Estoy decidido a caminar por esa palabra. Más allá que haya gente que me lo afirme o no, y lo que me lleguen a afirmar en el camino, bien, pero ellos no determinan la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Ese día él se decidió caminar por lo que Dios le dijo, porque un día tú debes decidirte por lo que Dios te habló. Hay que decidirnos por lo que Dios nos habló. Levante sus manos en alto. Tienes que decidirte por lo que Dios te habló. Hoy usted y yo tenemos que decidirnos por lo que Dios nos habla, por lo que Dios está diciendo para nuestro año. Tienes que decidirte, porque tú no puedes vivir todo un año con sub y baja. Usted y yo no podemos vivir una montaña rusa, que si sí, que si no, va a pasar, no va a pasar, me va a ir bien, no me va a ir bien. Usted y yo tenemos que vivir por la palabra. Estoy decidido a moldear el año en la palabra. ¿Que tendrá adversidad? Sí. Y habrá gente que me lo afirme. Podrá haber gente que me lo afirme. Podrá haber gente que no me lo afirme. Gloria a Dios por lo que me lo afirmen. Pero yo no vivo por las afirmaciones. Yo vivo por lo que estoy decidido. Me decidí a vivir por la palabra. Me decidí a vivir en Venezuela con la palabra. Me decidí a levantar mi matrimonio con la palabra. Me decidí a educar a mis hijos con la palabra. Me pueden llamar retrógrada, me pueden llamar intolerante, me pueden llamar desactualizado. Me importa un comino lo que opinen otros. Yo me decidí a vivir por la palabra. Y todo tiene sus sacrificios. Pero me voy a sacrificar por Dios para vivir por las recompensas de Dios. Es la decisión de vivir por la palabra. Lo otro que tienes que entender es que camino a tu llamado tendrás que batallar con ambientes de opresión. Camino a tu llamado tendrás que batallar con ambientes de opresión, porque después de esa situación termina en la cárcel. Termina en la cárcel. La cárcel es opresión. La cárcel que representa un ambiente de opresión. La cárcel te limita. La cárcel te baja el ritmo. Y yo sé que a veces hay gente que dentro de nuestra nación en algún momento se pudo haber sentido así, se pudo haber sentido más lento.
años atrás podías sentir que ibas más rápido, y sientes que hay muchas cosas que te quieren limitar. Y es verdad, porque estás batallando con opresión. Porque camino a tu llamado no solo serás entrenado, sino que también tendrás que batallar con la opresión. Estás batallando con opresión. Sí, estamos batallándola. Pero entendamos esto: a los que están en el llamado, Dios la opresión, escúcheme bien, Dios la opresión la utiliza como presión. A los que estamos en el llamado. Para los que están fuera del llamado, la opresión los destruye. Para los que estamos en el llamado, Dios utiliza la opresión como presión. ¿Por qué? Porque la opresión te destruye, pero la presión saca la mejor versión de ti. Porque en la presión va a salir lo mejor de ti. El enemigo cree que él te va a destruir, pero lo que él no sabe es que Dios te está puliendo. El diablo siempre termina trabajando para Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás en el desierto? Al Señor tu Dios servirás. Le dijo: serás muy diablo, pero eres sirviente de mi Señor. Diablo y todo, con cacho y cara de feo, pero a la final eres sirviente. Cuando usted y yo, que estamos en el llamado, las tinieblas terminan trabajando para Dios. Y en la cárcel, ¿usted qué observa en este hombre? En la cárcel le ocurre lo mismo que en casa de Potifar. En la cárcel se vuelve administrador de todo lo que hay en ella. Dice la historia literalmente que el carcelero, el que estaba al frente de la cárcel, descansó todos los asuntos de la cárcel en José. Porque ahí usted aprende algo. 3 cosas aprende que ocurrieron en la cárcel con él. Número 1, Dios lo capacita. Enseñan historiadores que dentro de la cárcel aprendió 60 idiomas. Es una locura. 60 idiomas aprendió dentro de la cárcel. No entiendo, usted me dice: ¿y cómo ocurrió? No sé, pero es lo que dicen los historiadores, los teólogos, los estudiosos. Dice que él se capacitó en la opresión. Dios lo transformó en presión y lo volvió un excelente comunicador. En la cárcel lo estaba entrenando para lo que tenía que hacer en el palacio. En la cárcel él floreció porque se volvió más sensible a la voz del Espíritu Santo. Se volvió más sensible a saber moverse por él, a caminar por él. Se volvió una persona que, aunque podía haber grandeza en él, ya que el carcelero lo posicione, ya eso no le afectaba, porque él sabía que todo lo que hacía era por Dios. Ir escalando ya no le robaba el sueño y le hacía creerse la gran cosa, porque él sabía que todo se lo trajo Dios. Y tercero, se perfeccionó en su don. Se perfeccionó en su don, porque ya no era solo un soñador, ahora se volvió un intérprete de sueños. ¿Ves? Y ahí es cuando llaman al panadero, al copero, le dice: a ver, ¿cuáles son sus sueños? Le cuentan los sueños y le dice: bueno, yo sueño que, dice el copero, que dentro de 3 días, y veo una vid. Y le dijo: sí, es que esta es la interpretación, dentro de 3 días volverás otra vez al palacio y volverás a hacer lo que venías haciendo. Y el panadero: yo soñé esto y soñé una cuestión con pan y eran 3 pan sobre la cabeza. Y le digo: sí, es que esta es la interpretación, dentro de 3 días. Y el panadero dijo: ¿qué? ¿Dentro de 3 días qué? Dentro de 3 días te cortan la cabeza. Pero se volvió un intérprete de sueños. ¿Ves? Se perfeccionó en su don. Entiéndame esto: en la cárcel Dios procesó a José. Lo procesó en las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta cómo Dios siempre va trabajando en el corazón de su llamado? Siempre va trabajando en el corazón de los que llama. Y esto nos deja una gran lección. El sueño puede venir de Dios, pero debes chequear siempre las intenciones de tu corazón. Que usted puede dar un gran sueño que viene de Él, que responde al llamado, pero Dios siempre va a buscar que chequees cuáles son las intenciones que cargas en tu corazón. Yo lo prediqué hace tiempo. Yo hablé 3 sueños de gobierno y hablaba del copero, del panadero y de José. Los 3 querían volver al palacio, pero cada uno tenía intenciones muy diferentes. El copero quería volver para hacer lo mismo. ¿Ves? Hay gente que quiere llegar a lugares de poder solo para hacer lo mismo que han hecho otros, pero no quieren cambiar la historia. Hay otros que son como el panadero, quieren volver a lugares de poder, pero para perder su cabeza. Perder la cabeza, lo que nos predicaba el apóstol hace años. ¿Qué precio tiene tu cabeza? La corrupción va a robarle su misión y va a traer más división. ¿Ves?
O soñar como José, llegar para restaurar. Porque el Señor va a chequear siempre las intenciones de tu corazón y el mío. El Señor con José iba a generar transformaciones, por eso le está puliendo. Dios contigo y conmigo va a generar transformaciones. La historia de lo que Dios va a hacer contigo y conmigo escapa más allá de nuestra mente finita. Escapa mucho más allá. Levante sus manos en alto. Estoy seguro que el joven de 17 años sonando un sueño no es el mismo joven de 30 años interpretándole los sueños a Faraón. Es otro hombre, es otro hombre. No te confundas, el Señor lo fue puliendo y lo fue puliendo. Dios te está puliendo, Dios te está puliendo. Dios no ha terminado contigo, querido hombre, querida mujer. Dios no ha terminado contigo. Pero pastor, han pasado años. Con José también pasaron años y Dios no había terminado con él. Dios no ha terminado ni contigo ni conmigo. Dios tiene un gran plan y tiene algo grande. Y hasta los últimos días de tu vida Dios va a seguir usándote para cosas claves. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Apláudale al Rey de Gloria, porque es así. Sí, Señor. Con eso quiero ir terminando. Extienda sus manos hacia adelante y recíbame esta palabra. Finalmente el camino del llamado te va a introducir a ambientes de grandeza. Dios te va a introducir en ambientes de grandeza. Oh sí, Señor, en ambientes de grandeza. En Egipto a José, cuando le interpretó el sueño al faraón, y faraón lo escuchó y dijo: ¿dónde encontraremos otro hombre con el espíritu como el que tiene este hombre? No hay otro. Tú vas a ser después de mí. Mire, lo mismo de casa de Potifar, lo mismo de la cárcel, ahora ocurre en el palacio. Tú vas a encargarte de todo lo que yo manejo. Por encima de ti estoy yo, le dijo, pero lo demás todo te lo encargarás tú. Y se da cuenta, ahí es cuando en Génesis 42 a José lo llaman el Señor de la tierra. Oh, gloria a Dios. Lo llaman el Señor de la tierra, el que administra los asuntos de la tierra. Porque Dios te va a introducir en los lugares de grandeza que están diseñados con tu llamado. Los lugares de grandeza van a variar según lo que esté diseñado con tu llamado. Pero ese es el lugar donde Dios te quiere colocar para lo que tienes que hacer. Dios preparó a José para llegar allí al palacio. Lo entrenó, lo enseñó a vencer los pensamientos de estrechez y le pulió las intenciones de su corazón. Y todo esto era necesario para poder administrar el palacio. Oh, gloria a Dios. Levante sus manos ahí en alto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que te quiero decir es: ten paz porque tu palacio viene. Ten paz porque tu palacio viene. Dios te va a dar tu palacio, querido hombre, querida mujer. Dios te va a dar tu palacio. Dios te va a dar tu palacio. No sé cómo explicarte esto, pero te va a dar el palacio. Esa casa hermosa que has soñado, querida mujer, Dios te lo va a dar. Te va a dar tu palacio. Déjame ser más creativo. Dios te va a dar tu palacio. Ese lugar donde Dios te habló que vas a entrar para determinar asuntos de bien, no solo para tu entorno, tu núcleo principal familiar, sino para tu familia y para tu familia y para tu comunidad y para muchos. Dios te va a llevar a tu palacio. Esa empresa, Dios te va a llevar a tu palacio. Ese lugar gubernamental, Dios te va a llevar a tu palacio. El Señor te va a introducir en tu palacio. Sí, Señor. Porque Dios no te ha entrenado por años, Dios no te ha capacitado por años, Dios no ha invertido años en ti para nada. Dios ha invertido años en ti, ha invertido de su palabra, ha invertido de hombres de Dios, mujeres de Dios que trabajaran en ti para introducirte a esos lugares donde Él quiere que estés. Oh, levante su mano y diga conmigo: voy a llegar a mi palacio. Oh sí, dígalo: voy a llegar a mi palacio. No, hay algunos que no me lo están creyendo. Mira dos o tres, míralo a los ojos, dígale: vas a llegar a tu palacio. Usted va a entrar a su palacio. Sí, vas a llegar a tu palacio. Te hablo a ti, José. Dios te va a llevar a tu palacio. Sí, Señor. Sí, Señor. Mi palacio viene. Tu palacio viene. Tu palacio viene. ¡Tu palacio viene! Sí, Señor, de la cárcel al palacio, de lo peor a lo mejor, de lo injusto a lo justo. Gloria a Dios. Tu palacio viene.
Busca 2 o 3, chócale las 5 y dígale: tu palacio viene, 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 tu palacio, nuestro palacio viene. Oh, nuestro palacio viene. Venezuela, tu palacio viene. Oh, tu palacio viene, tu palacio sí viene. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mataya. Oh, de lo injusto a lo justo. Oh, Camarabasaya. Sí, Señor. Abrácese ahí donde está y voy terminando. Por causa de tu llamado, tu día de promoción viene. Viene, tu día viene. Abrácese, te lo tengo que volver a recordar a muchos acá, porque siento en mi corazón que estás luchando con la palabra. Tu día viene. Tu palacio sí viene, querida mujer, querido hombre. Tu palacio sí viene. No dejes que la humedad de la cárcel te robe tu palacio, porque tu palacio y mi palacio sí viene. Pero cuando está en el palacio, el Señor le vuelve a José a recordar la palabra. ¿Sabe por qué le vuelve a recordar la palabra? Porque ¿qué perdió él en Génesis capítulo 37? La túnica de diversos colores. ¿Qué recibe en el palacio? La túnica del Señor de la tierra. Cuando él recibió la túnica, él no vio el segundo al mando de Faraón. Él lo que vio fue la palabra. Y su mente volvió a Génesis 37. Y se vio niño hablando y viendo el sol y la luna arrodillarse ante él. Y cuando se vio la palabra. Por eso el nombre de sus hijos. Porque todos los nombres de sus hijos tienen que ver con la palabra. Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y el Señor le recordó la palabra. Oh, sí, Señor. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que lo que te va a vestir en el palacio será la palabra. Abrace usted mismo. En tu palacio, ¿qué te va a sostener? La palabra. Eso es lo que te va a dar victoria. Eso es lo que te va a dar camino. Es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. Porque la palabra fue la que te trajo ahí. ¿Sabe? He abrazado con usted mismo. Piense en esto final. Dios le hizo recordar primero la palabra para que él pueda vencer el rencor. Primero llega la palabra para que puedas vencer el rencor. ¿Por qué? Porque ahí llegaron sus hermanos. Es impactante esa parte de la historia, ¿verdad? Es impactante José y su lucha ahí. Le digo, no le digo, ¿cómo hago? ¿Los meto preso? ¿No los meto preso? Pero era la palabra trabajándolo adentro. O sea que llegó un momento que en la Biblia a mí me impresiona y siempre que lo leo me quebranta, porque José no aguanta más y dice que gritó de lo más profundo de su ser y dijo: yo soy José, su hermano. Dicen que sus gritos se escucharon en la casa de Faraón. Ese día él fue libre. Se volvió a encontrar con sus hermanos. Sus hermanos tuvieron miedo, pero a él se le reveló por la palabra. Es que no fueron ustedes. Dios me trajo aquí, aún usando sus propias maldades, para preservación de sus vidas. ¿Ves? En el palacio él no hondó su odio. Él trajo reconciliación. Sin reconciliación no hay nación. Sin reconciliación no hay paz. Reconciliación. Dios te quiere llevar a lugares de palacio, pero para que generes reconciliación. El problema a nivel mundial es que las naciones cada día se dividen más, porque los que llegan a los palacios no buscan reconciliar, buscan odiar. Y nos vamos dividiendo cada día más a nivel mundial. Pero cuando él entendió su misión, José dijo: no, yo estoy aquí para preservación de vida. Reconcilió a la familia, porque su familia no era solo una familia, su familia era Israel, una nación.
Y ahí dice la palabra que él manda a buscar a su padre. Su padre, léalo en Génesis capítulo 37, desde Génesis 37, léalo. Y al final, cuando él se entera que su hijo murió, dice que él entró en luto. Él dijo, y mantendré el luto hasta que muera. Quiere decir que Israel entró en una depresión que tenía más de 20 y pico de años que lo acompañaba, hasta que se vuelve a encontrar con José. Y es cuando le envía las carrozas. Y es cuando él grita: basta, iré y veré a mi hijo, porque él no está muerto, él vive. Y fue libre de la depresión. Y eso es lo que yo veo. Para mí, lugares de palacio donde Dios te va a poner, esa empresa, esos lugares, para ser esos lugares de autoridad, de poder, va a ser justamente para librar a comunidades, a tu línea generacional y aún a la nación de la depresión, de la tristeza, del dolor. Porque Dios se lleva al palacio con una misión de reconciliación.